Hola, buenas, ¿cómo están todos? Vamos a continuar el estudio de lo que es las normas relacionadas al registro civil, el análisis de lo que es la ley orgánica del registro civil. Y en esta videoclase, pues vamos precisamente a analizar lo que es estas normas generales que establece la ley orgánica del registro civil relacionado a lo que es la organización del registro civil. Se vamos a estudiar estas normas generales que son muy importantes porque son claves y determinantes. Sin quitarles más tiempo, comencemos entonces con la videoclase. Vamos entonces a adentrarnos a lo que es el estudio de la organización del registro civil. Vamos a estudiar primero lo que son las normas generales, ¿verdad? Referentes al registro civil contenidas en la Ley Orgánica de Registro Civil. Recordemos que el registro civil venezolano se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Registro Civil, que entró en vigencia el 15 de marzo del 2010. Y en sus capítulos se encuentra de la siguiente forma las directrices a seguir para el correcto funcionamiento del mismo registro civil. Que vamos a comenzar entonces a analizar estas normas de la organización desde el punto de vista general en la presente videoclase. Bueno, comencemos entonces en esta lámina a visualizar y a ir abordando puntos importantes referentes a lo que es la organización del registro civil. Bueno, en el artículo 30 encontramos que la organización, dirección, es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, por órgano de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. Con respecto a la inscripción, en el artículo 31 corresponderá a los registradores o registradores civiles, sin perjuicio de aquellos funcionarios que por su actividad le corresponda cumplir de forma accidental con la función registral. Es decir, los registradores y registradores tienen la función, ¿verdad? O aquellos funcionarios que de manera accidental, que eso los vamos a ver, porque hay normas específicas, ¿verdad? Que vamos a estudiar sobre el registro civil. Vamos a abordar normas generales y normas específicas. En las normas específicas se encuentran aquellos funcionarios específicos para circunstancias específicas, ¿ok? Luego tenemos en el artículo 32 lo que es la distribución territorial. El Consejo Nacional Electoral dispondrá de una oficina de registro civil municipal, así como en parroquias, cementerios y establecimientos de salud. En el artículo 33 de la Ley Orgánica de Registro Civil se aborda lo que son las unidades de registro civil accidentales, que son las que estábamos mencionando hace rato. El Consejo Nacional Electoral, cuando por razones de interés público se requiera, instalar unidades de registro civil accidentales en los lugares que estime convenientes. Y en el artículo 34 también podemos resaltarlo porque se habla de los programas extraordinarios de inscripción, ¿verdad? Y es precisamente el Consejo Nacional Electoral poder organizar, coordinar, dirigir y supervisar operativos extraordinarios de inscripciones en el registro civil. Con respecto a lo que son los registradores y registradoras del registro civil, encontramos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil lo referente al ingreso de los mismos como registradores, pues, ¿no? Y nos aclara el artículo 35 que los registradores civiles son funcionarios de libre nombramiento y remoción que están adscritos al Consejo Nacional Electoral. En el artículo 36 se especifica aún más que los funcionarios del registro civil en los municipios están al servicio del Consejo Nacional Electoral, que se llama lo que es la adscripción de los mismos, ¿verdad? En el artículo 37 se dice los requisitos para ser registrador o registradora civil, que son mayor de 25 años, nacido en Venezuela sin otra nacionalidad, haber obtenido título universitario o haber sido funcionario o funcionaria del registro civil durante un periodo no menor de 3 años, realizando funciones inherentes a la actividad registral y también que sea de reconocida solvencia moral. Luego encontramos en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Registro Civil los requisitos para ser registrador o registradora civil en otros establecimientos. Y bueno, este artículo lo que establece es que los registradores o las registradoras de las unidades de registro civil en establecimientos de salud públicos o privados y en cementerios deben cumplir con los siguientes requisitos que se parecen mucho a los del artículo 37 que acabamos de mencionarles anteriormente, de los requisitos para ser registrador o registradora civil, pero varían un poco. Aquí en este caso
se requiere ser mayor de 21 años, no de 25 años. Se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, igual que para los registradores o registradoras. Haber obtenido el título de técnico superior universitario o profesional universitario o haber sido funcionario o funcionaria del registro civil durante un periodo no menor de 3 años, realizando funciones inherentes a la actividad registral. Y bueno, la otra opción que también está en la parte de los registradores y registradoras civiles es el de que tengan una reconocida solvencia moral. Y es importante mencionar que con respecto al artículo 39, que se refiere a las zonas fronterizas específicamente, lo que se establece es que el Consejo Nacional Electoral determinará mediante resolución las unidades de registro civil que se encuentren en zonas fronterizas. Esto precisamente para tratar de llegar a todos aquellos puntos, así sean los más remotos, y que las personas tengan acceso al registro civil. Ahora, en el artículo 40 de la ley, de la ley orgánica de registro civil, ¿verdad? Se establecen las incompatibilidades, es decir, cuándo no se puede ser registrador o registradora civil. Y bueno, resumiendo un poco, se dice que las personas sujetas a interdicción por condena penal mediante sentencia judicial definitivamente firme o por un lapso de 5 años contados a partir del cumplimiento de la pena, como en segundo, las personas sometidas al beneficio de atraso mientras dure el procedimiento. El tercero, los declarados o declaradas en quiebra hasta tanto no sean rehabilitados. Cuarto, los declarados o declaradas civilmente responsables mediante sentencia judicial definitivamente firme por actuaciones u omisiones en la actividad profesional por un lapso de 5 años contados a partir del cumplimiento de la decisión. 5. Quienes hayan sido declarados o declaradas penal o civilmente responsables con ocasión de la administración de fondos públicos mediante sentencia judicial definitivamente firme por un lapso de 10 años contados a partir del cumplimiento de la pena, sanción o decisión indemnizatoria. 6. Quienes hayan sido declarados o declaradas penalmente responsables por la comisión de delitos contra la fe pública mediante sentencia judicial definitivamente firme por un lapso de 10 años contados a partir del cumplimiento de la pena. Y séptimo, quienes hayan sido inhabilitados o inhabilitadas para el ejercicio de la función pública mientras dure su sanción. Fíjense que esto pues se relaciona un poco con que tengan ese prestigio o esa solvencia moral. A ver, si un recorrido por estas normas generales, también podemos destacar un poco el artículo 45 de la ley, haciendo también pues un recorrido y resaltando algunas normas de la Ley Orgánica de Registro Civil, de estas normas generales, ¿verdad? Podríamos también mencionar el artículo 45 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que habla sobre los registradores o registradoras civiles accidentales, donde se establece que el Consejo Nacional Electoral, a solicitud motivada de la Comisión de Registro Civil y Electoral, podrá designar registradores o registradoras civiles accidentales con carácter temporal en casos excepcionales con el fin de asegurar la continuidad del servicio o cubrir las ausencias absolutas o temporales de los registradores o registradoras civiles. El nombramiento de estos funcionarios o funcionarias será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, luego en el artículo 41 la ley se establece el perfil de los cargos. En realidad le da la potestad a la ley al Consejo Nacional Electoral para establecer mediante resolución el perfil de los cargos y requisitos mínimos exigidos. Aunque bueno, ya tenemos los requisitos pues en el 37, pero si se requieren específicos, pues se le da la potestad al Consejo Nacional Electoral para que requiera otros requisitos, ¿no? Con respecto al artículo 42, que es la publicidad, el nombramiento del registrador civil será publicado en la Gaceta Oficial de la República. En el artículo 43, la obligación de notificar, donde se establece que el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de relaciones exteriores, debe notificar de inmediato a la Oficina Nacional del Registro Civil todo nombramiento, suspensión, remoción, retiro, permiso, jubilación, destitución o renuncia de los funcionarios autorizados o las funcionarias autorizadas para actuar en materia de registro civil. Y en el artículo 44 de esta ley que estamos analizando, se habla sobre el resguardo y seguridad. Y es que se establece que los registradores y registradoras civiles deben velar por el resguardo de los libros,
bases de datos, sellos, claves de acceso y demás bienes del registro civil bajo su responsabilidad. En esta lámina, pues vemos según estas normas generales, pues vamos a entrar a analizar un poco y a comentar un poco las normas relacionadas a lo que son los archivos que están en el capítulo 3 de la ley, ¿verdad? Y fíjense que en el artículo 46 se habla sobre el sistema de archivos, que el Consejo Nacional Electoral dictará las normas y formulará las directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de los archivos del registro civil. Pero en el artículo 47 se determina lo del archivo digital y automatizado. Recuerden que nosotros yo realicé un video sobre la informatización del registro civil donde se analiza todo esto, estas normas de la informatización, ¿verdad? Porque fíjense que en la Ley Orgánica de Registro Civil, y lo vemos en este artículo 47, el archivo digital y automatizado almacenará todas las inscripciones que se realicen en el registro civil. Luego también sabemos que está el artículo 48 que se refiere al archivo físico, porque bueno, se establece que en el archivo físico se compilarán, conservarán y dispondrán en forma integral documentos y datos en forma física. En el artículo 29 se habla sobre el uso y resguardo de la información, que es que los órganos de gestión del registro civil velarán por el correcto uso y resguardo de la información, la cual no podrá ser objeto de enajenación, cesión o comercialización alguna. En el artículo 50 se habla sobre la no modificación, porque precisamente no podrán ser objeto de modificaciones o supresiones, salvo las que permite esta ley o por sentencia judicial definitivamente firme. Esto lo referimos sobre las actas, asientos y datos contenidos en los archivos del registro civil. En el artículo 51 se habla sobre la parte de la interconexión, que es que a fin de que todo dato que ingrese al registro civil que pueda integrar, afectar o modificar al registro electoral sea incorporado automáticamente en los archivos de la Oficina Nacional de Registro Electoral. En el artículo 52 encontramos la base del registro electoral, que es que la información contenida en los archivos de registro civil constituyen la base para la conformación del registro electoral. Y se recuerdan que hablábamos en los otros videos que esto es muy importante porque si se hace un acta de defunción, entonces esta información llegaría a la parte del registro electoral y entonces esa persona que está muerta, ¿verdad? Ahora, entonces no podría haber la opción de que otra persona vote por esa persona, que sería algo ilegal. Bueno, en el artículo 53 se habla sobre el archivo regional de registro civil, que establece que las oficinas regionales electorales llevarán un archivo, el cual estará conformado por los libros, anexos y otros documentos que se generen y recaben en las oficinas y unidades del registro civil y se encuentren dentro de su ámbito territorial. Y bueno, establece además que el Consejo Nacional Electoral determinará la forma de integración y conformación de estos archivos. En esta próxima lámina vemos el capítulo 4 de la Ley Orgánica de Registro Civil que habla sobre el expediente civil único. Y vemos que, por ejemplo, en el artículo 54 se define lo que es el expediente civil único. Y se dice que es el instrumento donde de forma sistemática se compilará la totalidad de los actos y hechos que se encuentren inscritos en el registro civil. Es decir, cada persona tendrá su expediente civil único, ¿verdad? Por eso es que es único, pues que es para cada persona. En el artículo 55 se habla de cómo se inicia ese expediente civil único y se inicia con el acta de nacimiento, obviamente, o la carta de naturaleza, cuando se naturalizan, se hacen ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos venezolanos. O bueno, también la tercera opción es la declaración de residencia. Luego en el artículo 56 nos explican cómo cerrar el expediente civil único y se cierra con el registro del acta de defunción o transcurridos 130 años desde su nacimiento y que no se sepa nada. En el artículo 57 encontramos el número único de identidad, que es que a toda persona inscrita en el registro civil se le asignará un código individual denominado número único de identidad, que viene a ser como el sustituto, bueno, de la cédula de identidad. En el artículo 58, la inhabilitación e insubsistencia. En los casos de pérdida o renuncia de la nacionalidad, el número único de identidad otorgado se inhabilitará de inmediato y no podrá ser asignado a otra persona.
Pues y en el caso de que se recupere la nacionalidad venezolana, se reactivará el mismo número originalmente asignado. El número único de identidad será declarado insubsistente con el fallecimiento de la persona, con la nulidad de las actas de nacimiento y con las cartas de naturaleza. El número declarado insubsistente no podrá ser reasignado ni reactivado. Entonces, fíjense que, bueno, esta parte de este número único de identidad, pues que se otorga en el momento del registro, cuando se realiza el acta de nacimiento, eso todavía no se está realizando de esta forma, sino que luego se está sacando actualmente la cédula de identidad como siempre se ha hecho. Bueno, esto es una falla, pues, que tiene que ser modificada lo antes posible, porque esto es lo que ordena la ley. En esta próxima lámina vamos a analizar el capítulo quinto de la Ley Orgánica de Registro Civil, que habla sobre la información, la publicidad y sus limitaciones. Fíjense que en el artículo 59 habla de publicidad del registro civil. La información contenida en el registro civil será pública. Toda persona podrá acceder a la información de los archivos y datos del registro civil. Pero, habíamos también mencionado en los videos introductorios del registro civil que existe protección especial para niños, niñas y adolescentes. En el artículo, por ejemplo, 60 se establece que los asientos y la información referidos a la filiación tendrán carácter confidencial y solo podrán ser suministrados a sus padres, madres o mandatarios. En el artículo 61 encontramos solicitud de medida de protección, que será reservada y confidencial la información contenida en el registro civil de aquellas personas que deban ser protegidas en razón de amenazas a su vida o integridad personal. En el artículo 62 encontramos lo relacionado a la revelación de la información. El funcionario que por cualquier medio revele o haga públicas las informaciones calificadas como reservadas y confidenciales responderá civil, penal, administrativa y disciplinariamente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Y en el artículo 63 de la ley encontramos relacionado el portal en Internet, que es que el Consejo Nacional Electoral creará y administrará un portal en Internet y otros medios tecnológicos para el acceso a los datos cargados en el archivo digital y automatizado contenidos en el registro civil. Que bueno, vemos que esto todavía está un poco lento y no se ha aplicado como en realidad lo ordena la ley. En el capítulo sexto se habla sobre la automatización. Pero yo les hice un resumen acá porque de esto hay ya un video donde se detalla bien todo lo que es la informatización del registro civil, ¿verdad? Y bueno, simplemente les quise hacer este esquema para que lo recordemos, que está el artículo 64 al 69, donde habla sobre este aspecto de la automatización, de lo que es el sistema automatizado, la interconectividad, las modalidades de auditoría, estos aspectos. Entonces yo con respecto a este punto les recomiendo que busquen el video de la informatización del registro civil. Si no recuerdan algunos puntos, ahí están todos bien detallados. Pero bueno, para resaltar en esta última lámina lo que es el artículo 71 de la Ley Orgánica de Registro Civil. ¿Por qué? Porque nos habla sobre la eficacia probatoria. Y es que las actas del registro civil certificadas electrónicamente tendrán la misma eficacia probatoria de los documentos públicos sin perjuicio de lo establecido en las leyes que rigen la materia sobre la transmisión de datos y firmas electrónicas. Esto, bueno, quería simplemente resaltarlo, eso está en el otro video, pero bueno, recordarles que según el decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, se equipara el documento electrónico al documento físico, que sería este caso, y que bueno, sabemos que en realidad los documentos, las actas, las partidas, todo lo que emana del registro civil tiene fe pública, son documentos públicos y son pruebas contundentes que se bastan a sí mismas. Bueno, espero que les haya gustado esta videoclase. Recuerden, las personas que no se han suscrito al canal de YouTube, les invito a suscribirse, darle like a los videos, así me apoyan. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima videoclase. Bendiciones de Dios.